Antes de abrir la palabra, quiero que así como esté, seremos nosotros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y gracias por permitirnos venir aquí para compartir tu palabra. Bendice a cada hermano, bendice a cada nuevo creyente. Que tu Santo Espíritu abra su corazón y las verdades más profundas que tú quieres que comprendan puedan llegar a ser un efecto positivo y podamos renacer en Cristo Jesús. Gracias por escuchar. En el nombre de Jesús. Hace aproximadamente 10 años compartí con un amigo que estudió unos cuantos años, tanto en la primaria como en la secundaria. Nos dividimos, yo hice mi familia, él hizo su familia, por otro lado. Pero una mañana, este compañero mío, de varios disparos, mató a su esposa. Fue un crimen muy horrendo. Y aquel gran crimen, cuando lo cometió, lo hizo en presencia de sus dos hijos. Este escenario pasó por una caballera. Su esposa era banquera, ella venía y tan solo porque un motorista la trajo, en lo que le devolvía el dinero, él interpretó que algo tenía. Y por ese hecho, pues la mató. Tiempo después me tocó visitarlo en la cárcel de la Victoria. Y mientras lloraba, me dijo una palabra: si el tiempo volviese atrás. Estaba tan arrepentido que decía: si el tiempo volviese atrás, yo no cometo esa locura. Comenzó a recordar cada momento cómo su entendimiento fue cegado, no pensó en sus hijos, no pensó en la vida de esta joven y la familia de ella. Cegó su razonamiento y ejecutó este plan. Pero algo que quiero destacar de esta historia real, es que, como él decía, si el tiempo volviese atrás. Y yo le pregunto a ustedes, si el tiempo volviese atrás, ¿no cambiaríamos algunas cosas? Amén. Este caballero no dejaría de cometer algunos errores que ha cometido. Todos hemos cometido errores. Pero si el tiempo volviese atrás, con esta experiencia que tenemos, quizás no haríamos algunas cosas, ya teniendo la premonición del futuro de lo que vivimos. Déjeme decirle, hermano, para sorpresa de nosotros, es posible que aunque el tiempo no retroceda, podamos renacer. ¿Lo creen? Yo quiero compartir lo que pone esta lectura bíblica en el libro de San Juan. San Juan capítulo 12, dice el versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, un grano puede tener dos experiencias. ¿Cuáles son esas dos experiencias? San Juan 12:24. Muy bien. Yo tengo una mazorca. ¿Conocen esto, el maíz? ¿Los niños conocen el maíz? ¿De dónde vino este maíz? De una mata. ¿Y esa mata vino de dónde? De la tierra. Pero para que naciera de la tierra, tuvo que haber echado de la tierra una semilla. Muy bien. Una semilla de maíz. Yo quiero, en la experiencia de estos 4 sábados, dejar que la naturaleza predique por sí sola. Aquí hay un tarro de tierra ya preparado. Nosotros la vamos a sembrar. Vamos a tomar un grano y lo vamos a sembrar. Hay un grano de esto, un grupo de grano de esto que no lo vamos a sembrar. Lo vamos a cocinar. Lo que va a pasar en el mundo es algo similar. Un grupo de semillas van a ser cocinadas y nunca más van a existir. Y un grupo de semillas van a tener que morir para poder vivir eternamente.
Entonces, en la voluntad que Dios nos dio, tenemos que tomar una decisión. O renacemos o somos cocinados. ¿Qué ustedes quieren? ¿Ser cocinados? Es mejor renacer, ¿verdad? Porque si renacemos, vamos a morir a un viejo hombre y de allí va a salir, ¿qué cosa? Una vida nueva, con la promesa de que vamos a vivir eternamente. Hay un enemigo natural que el hombre tiene, se llama la muerte. ¿Alguien quiere morir de los que están aquí? No. Físicamente no queremos morir, queremos vivir. Pero espiritualmente tenemos que morir al viejo hombre. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si alguien tiene olla para sacar unos cuantos granos, miren lo que vamos a hacer. Yo voy a sembrar unas cuantas semillas de esto. Mi hermano Eury se va a encargar de regar esta semilla. Vamos a tomar todo. Mi hermano Eury se va a encargar de regarla, echarle su agua, darle su sol. Nosotros vamos a ver la experiencia de esta semilla. Otra semilla la vamos a calentar, vamos a hacer palomitas de ella. Algunos van a comer palomitas, otras palomitas las vamos a botar. Y ustedes van a ver que lo que se come es digerido y no germina. Lo que se bota después que se cocina tampoco germina. Pero lo que llega a tierra renace y vive para siempre. ¿Por qué vive para siempre? Porque da fruto. Y esos frutos van a dar semilla. Y esa continuidad se perpetúa por los siglos de los siglos. Así que este maíz que tenemos aquí es el origen de allá en la creación, una semilla que Dios creó, una planta de maíz. Y miren cómo se ha perpetuado hasta aquí, porque se ha preservado semilla. Nosotros espiritualmente somos también como la semilla. Y cuando una semilla muere a un viejo hombre, ¿qué cosa? Da una nueva criatura. Aparte de la semilla, vamos a compartir unas cuantas citas bíblicas. En el libro de Juan, ahí mismo está, Juan, capítulo 3. Habla la historia de un hombre llamado Nicodemo, que era fariseo, el principal entre los judíos. Él vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver qué cosa, el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Dice más adelante: Primera de Corintios capítulo 2, dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente, ¿qué cosa? De Cristo. ¿Qué sucede cuando una persona nace de nuevo? Esta mente la pierde y recibe la mente de Cristo.
Entonces, cuando una mente de Cristo ve a un hombre en la carne, no lo ve como lo veía antes. Aún en la forma de pensar de Cristo, no piensa de Cristo como piensa ahora cuando renace nuevo. Porque al tener la mente de Cristo es guiado por el Espíritu. Hace un buen tiempo, detrás de donde vivo, una señora pues construyó una casa. Pero la señora era un poquito difícil de ver, en el sentido de que su figura inspiraba cierto temor. Una pelada medio extraña, tantas argollas en la cara, una forma de vestir muy extraña también, siempre con una cerveza en la mano. 2 años después, esa señora pasa por mi casa y dice: Dios le bendiga, varón, y se detiene. Y yo le digo: amén, igualmente. Y me dice: ¿y la esposa? ¿Y los niños? Y yo: ¿están bien? Pero me está hablando con una confianza como si me conociese. Y yo le digo: excúseme, ¿quién es usted? Porque no la conozco. Yo soy la vecina que está construyendo allá atrás. La que viene en el carrito gris, sí, esa misma. Pero se ve diferente. No, lo que pasa es que soy cristiana. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense, una experiencia de una señora que venía todos los días a trabajar y ahora yo no la conozco. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo que haber muerto, ¿no era? Ya nació de nuevo. ¿Ve? Pero es un cambio total, no solamente de interior, también de exterior. ¿Qué fue lo que sucedió? Al Dios quitarle la mente que tenía, carnal, natural, y poner una mente, ¿qué cosa? Espiritual. Todos nosotros cuando nacimos, hasta cierto punto, nacimos como animales, con un cuerpo animal y con una mente animal. Cuando una persona mata a otro, ¿es espiritual? ¿Es un animal ahora? Son los rasgos animales que tiene. A mi niña más grande una mañana en el culto le preguntaba: mis hijos, ¿dónde vive Satanás para usted? Y él me dijo: papi, vive dentro de nosotros. Y es cierto. Con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con el alimento que le damos, determinamos que Satanás se fortalezca dentro de nosotros. Si le quitamos el alimento a Satanás y renace el espíritu, ¿Satanás qué hace? Muere dentro de nosotros. Cada vez que el enemigo venga a provocar, no tiene efecto en nosotros porque está muerto. Lo que nace en nosotros son entonces las cosas espirituales. Dice más adelante en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a ver qué sucede después que renacemos. Dice el 16, 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Pasan y son todas hechas nuevas. Yo he visto personas a mediana edad y a la última edad entregarse a Cristo, y he visto cómo hasta años de su vida se reducen. Se ve hasta más joven. Porque la parte emocional, al dar un cambio, esa misma parte emocional hace que se revienta también la física. Hace un tiempo vino un hombre de Estados Unidos, de allá del kilómetro 13. Él estaba envuelto en vicio y malas cosas.
Pero cuando vino aquí en una campaña, él se entregó al Señor, se bautizó, dejó el cigarro, dejó las drogas. Y en esa experiencia no pasó mucho tiempo, quizá unos cuantos meses. De camino a la iglesia, mientras caminaba, yo observaba cómo la gente salía para ver. Sábado tras sábado, la gente salía a ver. Y me acuerdo como ahora que algunas palabras que las personas decían: fulano, ven acá, ¿qué fue lo que pasó contigo? Te ves diferente, ¿sí? Está más robusto. Sabe que de por sí la gente cuando deja de fumar aumenta un poquito más de peso, la comida la aprovecha más. Y ya en el tiempo que dejó los vicios, entonces la comida la aprovechaba más y estaba un poquito más robusto. Y ya la misma parte física predicaba por sí sola, y la gente lo detenía para preguntarle qué experiencia había tenido. Y él mismo testificaba en la iglesia y decía: la gente me para en las calles para preguntar qué fue lo que pasó conmigo. Y esa es la experiencia, ¿qué cosa? De una nueva criatura. ¿A cuánto le gustaría vivir esa experiencia? Hermanos, yo nací en el Evangelio, yo no conozco el mundo, y yo tuve que renacer también. Porque aún yo nací en el Evangelio, soy un hombre natural. Solamente sabía hacer las cosas que mi padre me daba. Yo hacía lo que papá y lo que mamá decía. No era malo, no, era bueno. Pero yo necesitaba renacer en el Espíritu. No ya que papá y mamá me alimenten, sino el Espíritu de Dios. Ahora ya yo no hago lo que dicen ellos, sino lo que Dios me dice a mí. Amén. ¿Eh? Así que todos necesitamos renacer. ¿Eh? Ahora bien, en la experiencia del hermano Eury, ¿usted está de acuerdo en regar esta planta? ¿Vamos a sembrarlo? Perfecto. En esta experiencia de lo que es la siembra, a veces las personas se jactan cuando siembran algo. Han visto agricultores que dicen: bueno, yo sembré tal cosa, o yo la regué, o yo la aboné. Espiritualmente, el que siembra no es gran cosa, y el que le echa agua, como el hermano él, tampoco es gran cosa. La cosa grande es el crecimiento de la planta. ¿De dónde depende el crecimiento de la planta? En el libro de Corintios, primera de Corintios, cuando Pablo predicó en Corintios, prácticamente Pablo fue el que sembró la semilla. En la Biblia la semilla es como el Evangelio. La tierra es el corazón. Cuando el Evangelio llega a la mente, es como sembrar una semilla en tierra. Pero una semilla a veces cae en mala tierra, otra semilla a veces cae en buena tierra. Así que cuando Pablo siembra la semilla en Corintios, hay una pequeña división, porque culpaban, decían: Pablo fue que sembró, Apolo fue que regó, y eso trajo una pequeña diferencia, porque a veces el ser humano quiere robarse la gloria entre el que siembra y el que riega. Entonces, tanto yo como predicador aquí en esta mañana me voy a salir un poco, ¿eh? O sea, lo que yo haga no es importante, lo que el hermano Edwin tampoco es tan importante, pero es necesario. Lo importante es el crecimiento. Dice 1 Corintios 3:7: así que ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. Amén. ¿Qué significa eso? Que nosotros como humanos no podemos atarnos de la obra de desarrollo de un cristiano. Y tengo varias experiencias para contarles. Cierto agricultor una vez quiso desafiar a Dios. Preparó una tierra, la aró muy bien, la limpió, la abonó con buenos nutrientes. Dice: la voy a sembrar, pero aquí vamos a participar la tierra y yo. Dios no va a trabajar aquí. Porque hay personas a veces tan legalistas
que observan los principios de la naturaleza y ven como que la cosa sucede y que no es Dios que está obrando, es Dios. Ustedes se preguntarán, ¿cómo esta semilla puede germinar? ¿Qué puede haber en esta semilla para germinar? ¿Quieren saber? Miren, dentro de esta semilla hay un mensaje genético. Hay una cantidad de minerales comprimidos con un mensaje, con un ADN. Pero ese mensaje está frisado. Está frisado. ¿Saben qué necesita él para que se desactive? Oscuridad. Pregunto, ¿en la tierra hay esos factores? Sí. Tan pronto esto lo enterremos, que sea una pulgada por debajo, ya tiene la oscuridad. El hermano que la va a regar le va a dar la humedad. Y cuando esto se humedezca, se va a activar la memoria biológica. Y cuando esa memoria biológica se active, van a salir los cotiledones, que son las dos primeras hojitas que van a abrir. Ya el mensaje genético y la memoria se activan, y ahí comienza la vida a trabajar. Entonces aquí hay una vida como frisada. ¿De acuerdo? Cuando le apliquemos los dos elementos, ¿qué va a pasar? Va a comenzar una nueva vida. Es el secreto de la semilla. Ahora bien, el que la siembra, dice la Biblia, no es gran cosa. El que la riega, tampoco, sino el que le da el crecimiento. ¿Por qué? Porque esa memoria que está ahí genética la hizo Dios, no yo. Así, aún la palabra que estamos sembrando aquí no es mía. ¿De dónde viene? Y cuando cae en su corazón, tampoco depende de mí, sino del Espíritu. ¿Están bien? No que quiero decir que no somos importantes todos, sí. Dios nos ama y nos considera y nos usa. Pero la gran importancia es la obra que hace el Espíritu cuando graba el mensaje en nuestro corazón. Y ese mensaje brota y da fruto. ¿De acuerdo? Así que ese agricultor dijo, yo voy a sembrar el maní, pero en este maní no quiero que Dios participe. Estaba sacando al Creador. Y él buscó todos los elementos, compró una planta, el arroyo, las tuberías para llevar el agua y una vigilancia constante. Pero sembró el maíz, pasó el tiempo de germinar y el maíz no brotó. Perdón, el maní. Se puso a evaluar. Hizo una revisión, el maní estaba allí, pero estaba podrido. ¿Por qué se pudrió el maní? ¿Por qué se pudrió? Él estaba sacando a Dios, el Creador. Y al sacar a Dios, el Creador, el que puso la vida dentro de la semilla, le dio una orden al maní y le dijo, tienes que quedarte ahí durmiendo, tú vas a morir, pero no va a crecer. Eso ha pasado con multitudes de personas que han querido sacar a Dios de su vida para actuar por sí solo. Ha terminado todo en fracaso. Así que ustedes van a ser testigos de esto. Vamos a ver qué va a pasar ya en los sábados subsiguientes. Vamos a ver qué tiene que hacer esa semilla para poder batallar con los desafíos. ¿Bien desafíos, sí o no? Sí. Ella va a nacer, va a crecer, pero van a venir las plagas, ¿sí o no? Van a venir malos tiempos. ¿Qué tiene que hacer esa planta para poder permanecer y dar fruto? Esa planta somos nosotros. Vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros también para permanecer después que nacemos. ¿O qué creen ustedes? ¿Que después que nacemos vamos a estar acostados en una cama cogiendo fresco? No. El enemigo va a atacar, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Entonces, espiritualmente, lo que físicamente esa planta tiene que hacer para poder batallar con el mal, nosotros también tenemos que hacer algo similar. Y vamos a ver en la Biblia, en los sábados que vienen, qué armamentos tenemos que usar para poder defender. En el desarrollo necesitamos un tipo de alma. En el tipo de la floración, un tipo de armamento también para luchar. Y en el tipo de la fructificación, necesitamos también un tipo de alma para batallar contra las acechanzas del enemigo. ¿Entendieron el mensaje de hoy? Amén. Muy bien. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén.